Ahora le presentamos a nuestro siguiente invitado. Se trata de Pablo Ulloa, defensor del pueblo de la República Dominicana. Le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días y gracias a ustedes y que Dios esté en su familia. Alfredo Pacheco tronó en el día de ayer Sí. y pidió Y le al puso una defensor tarea. del pueblo, le puso una tarea, pues dice que JetBlue hay que cerrarla, la licencia, y le pidió al presidente de la República eso. ¿Tú viste esa parte? Sí, justamente, primero solidarizarme con el presidente de la Cámara de Diputados, que incluso también un comunicador vivió una experiencia difícil, que fue don Luisín Mejía, en una situación cuando venía con el tema de David Ortiz. El caso de JetBlue, me recuerdo que al inicio de la gestión nosotros intervinimos por una situación que se dio con un programa de radio que estaba transmitiendo y venía, y tuve una reunión con el director del IDAC a los fines de ver cuál es la situación. JetBlue ha descendido mucho en la calidad de su servicio y yo creo que eso se debe justamente a la masificación de los vuelos, pero al mismo tiempo de querer abarcar rutas que quizá no tenían las competencias. Nosotros como Estado tenemos que evaluar ese licenciamiento. El hecho de que un presidente de Cámara de Diputados y más el amigo Alfredo Pacheco tenga ese sentimiento implica que hay que revisar justamente los protocolos a lo interno del IDAC para poder presionar y al mismo tiempo ponerle en jaque a ellos. ¿Investigaría o Sí, iniciaría una investigación? yo pretendo esta semana, a solicitud justamente del presidente de la Cámara de Diputados, en el Pleno, en la sesión del Pleno, por un tema de oficio, hacer un contacto con el director del IDAC, que sé que inmediatamente se puso en contacto con él, a los fines de que evaluemos cuál es la realidad de la permisología y al mismo tiempo cuáles son las multas que corresponderían para la línea. Pero se comunicarían también con los ejecutivos de JetBlue. Tiene que hacerse por el principio de la neutralidad. El artículo 1 de la ley que crea el defensor del pueblo plantea la neutralidad como base de todo el proceso, pero tengo que primero ir a la parte estatal, la parte gubernamental, para poder analizar y luego entonces contactar a la otra parte. Y hay un órgano competente para los fines. Lo que haría el defensor es fiscalizar ese proceso mismo. Doctor, Sí, y como el presidente de la Cámara de Diputados ha planteado la situación más extrema, suspender la licencia, lo que quiere decir que no pudiera volar en la ruta, y dado que usted ha tenido algunos contactos con LIDAC, ¿se ha considerado alguna opción de sustitución, de cómo sustituir una ausencia de una línea como esta? Estamos hablando de mercado y hay que caracterizar, y qué bueno que hablemos del tema, de que nosotros tenemos un mercado imperfecto, porque es un mercado pequeño. Si estuviésemos hablando de mercados particulares con mayor volumetría en cuanto a los vuelos, muy probablemente muchas líneas se sentirían interesadas, pero hay vuelos en los cuales nosotros no tenemos incluso la capacidad de llenar. Lo que interesa aquí no es tanto el tema económico, sino justamente las razones mismas por las cuales ellos están licenciados. Por eso decía que lo importante es ahí hablar con el IDAC para ver justamente cuáles son las características, las multas y explorar, y ahí Aeroportuaria tiene también un rol, para explorar unas nuevas rutas que pudieran ser compensadas con otras líneas aéreas. Es un trabajo de Estado y el defensor lo que puede fiscalizar por un respeto de la institucionalidad. El diseño lo que le da al defensor es la capacidad de ver transversalmente qué está pasando con la administración o con un prestador de servicios públicos. Y en este caso la línea aérea tiene esa característica. Pablo, recientemente la Defensoría del Pueblo intervino en un amparo que fue depositado en contra del Intran a propósito del proceso de registro de motocicletas y donde hay una serie de cuestionamientos de parte de los accionantes principales respecto a la legalidad de muchas de estas medidas. ¿Qué está pasando con ese plan y sobre todo con las medidas que se están aplicando luego de que se venciera el plazo de regularización que impuso el Intran? Qué bueno y gracias, porque son acciones precedentes de la institución. Anteriormente no existía este tipo de capacidad operativa del defensor del pueblo y hoy justamente se va a conocer esa audiencia que planteas. Fue la semana pasada que se debió de conocer, se aplazó para el día de hoy y lo que se está buscando es el cumplimiento de la ley que crea impuestos internos. Esta regulación que implica la parte de las matrículas implica para el ciudadano que tiene motores prácticamente una doble tributación. Por lo tanto, tiene que ser amparado en impuestos internos donde se pueda dar el proceso porque tú pagas una matrícula. Entonces, lo lastimoso es que de los 2 o 3 millones de personas que tienen motores en República Dominicana, según las estimaciones,
solamente vemos 500.000 que son los que formalizan. Pero cada vez que formalizan están pagando, entonces es un doble tributo que no corresponde. El órgano competente a los fines es impuestos internos si fuese de carácter propio del Estado, y si es importación o exportación es la dirección de aduana. Ya lo otro son elementos adicionales que tienen que darse sobre la base de una modificación de la Ley General de Impuestos Internos. ¿Y qué está pasando con la aplicación con posterioridad a este plazo? ¿Están reteniéndole las motocicletas a los usuarios? Todavía no ha pasado el tiempo, pasó el tiempo, lo que no ha iniciado un proceso de fiscalización al momento de retención. Okay. Lo cual debe ser parte de este amparo en cumplimiento y al mismo tiempo Perdón, pero ellos se están llevando las motocicletas, las montan en la camiona y... Sí, pero no solamente que están montándose eso en las camiones, como usted dice. O sea, yo tuve el testimonio de un ciudadano que se me acercó en una farmacia ayer, en la Núñez de Cáceres, y me dijo que su motocicleta se la retuvieron y que se supone que se había perdido y que 6 meses después lo vio a un DGC en su motor, que lo reconoció y que la placa también y todo. Porque precisamente con el punto de esas retenciones queremos llegar también al tema del canódromo, un tema en el cual ya hubo un intento de intervención del defensor del pueblo que sabemos que salió muy mal y que concluyó incluso con una agresión física que ha traído todo tipo de problemas. Pero más allá de eso, esto parece un círculo vicioso. Queremos que se regularicen, pero se lo quitamos en la calle, eso cae en un hoyo negro en el canódromo y al final no se sabe no se sabe dónde está la salida de esta situación. Mira, yo quiero que hagamos un ejercicio práctico. Existe una sentencia del Tribunal Constitucional a los fines de que no pase lo que está pasando, que ustedes están caracterizando. No tiene que ver con el proceso relacionado con la doble matrícula, el nuevo peaje en cuanto a impuestos, sino es una práctica habitual. Ahora, esta semana yo tengo reunión con el ministro de Interior y Policía a los fines de analizar cuál es el plan que ellos han llevado a cabo, fruto de la situación que pasó en el canódromo, y tiene que estar presente Intran, DGCET y todos los órganos, no solamente Impuesto Interno y Aduana, porque indiscutiblemente existe una incapacidad de llevar a la legalidad lo que debe estar legal. Porque si tú importas piezas, tú tienes que tener talleres de ensamblaje. Y esos talleres de ensamblaje tienen que estar de alguna manera identificados por el Estado. No puede ser que yo traiga unas piezas, monte un taller en un patio y nadie sepa que existe. Entonces, es lo mismo que la licencia. La ley que crea la licencia te da unos talleres especializados e incluso con alianza público-privada se habló de poderlo instalar porque la revista, ¿qué es? Es un derecho a la circulación. Pero entonces tú tienes la revista como un mecanismo de ingreso para el Estado, pero ningún tipo de elementos relacionados con el ciudadano o con la seguridad. Y fíjate las estadísticas del día de ayer, como el BID caracterizaba que prácticamente el 70% de los que salen a la calle tienen algún tipo de eventualidad y pueden sufrir la muerte. Entonces, yo creo que el tránsito en República Dominicana es un real problema, que nosotros estamos jugando a darle larga a algo que debe ser resuelto. Hay órganos que no están asumiendo su responsabilidad. El hecho de fiscalizar no implica que tú tienes que convertirte en un órgano recaudador, y eso es lo que pasa en DGCET. Tú tienes gente en unas esquinas que lo que están es creando caos para retener vehículos o para cobrar multas, en vez de llevar una ciudadanía responsable sobre la base de la organización. Porque si tú te comes la parte de la cebra, de lo que es la línea blanca, y no hay un riesgo, en cualquier parte del mundo te dicen retrocede. No es inmediatamente una agresividad con un tema de fiscalización, porque lo que estamos viendo es multa, 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 y no es eso. El rol debe ser de otro. Ahora, ¿en qué ha quedado lo del canódromo? En dos procesos. Un proceso interno... Eso parece que apunta a quedarse así. Hay un proceso interno que la policía tiene que darle cuenta a la ciudadanía, porque ellos tienen un reglamento interno. El defensor no va a vulnerar ningún derecho, en este caso la coronel tiene que defenderse, porque lo que es el Servicio de Investigación Interna de la Policía emitió un informe al Consejo Nacional de la Policía Nacional. Entonces, ellos tienen su proceso y desde el punto de vista penal, nosotros hemos continuado con nuestro proceso. Y justamente nosotros continuaremos hasta donde las leyes y la estructura de la República Dominicana en términos de institucionalidad nos permita llegar, porque pasó lo mismo con el tema de correos. Nosotros seguimos con el tema, se archivó, sometimos un recurso,
se volvió a activar y seguimos hasta el final. El defensor del pueblo no va a parar en su lucha por defender lo que a su vez le corresponde, porque un proceso de fiscalización que está amparado en la ley del defensor del pueblo es lo que nosotros tratamos de hacer en una función eminentemente de servicio público. A nivel institucional, ¿cuál ha sido la prioridad de tu gestión, que ya va para un año? Crear lo que le llamamos nosotros el Plan Estratégico Institucional y poderlo identificar sobre la base de la estructura organizacional que existió. Ha sido una transformación porque no solamente implicaba crear procesos y unidades. Por ejemplo, ahora en agosto nosotros vamos a lanzar la Carta al Ciudadano, que es una antesala para que dentro de un año podamos certificar en norma de calidad ISO toda la gestión del defensor del pueblo, que es un hito dentro del punto de vista iberoamericano, pero también hemos creado un garantismo en base a 4 procesos claramente identificados y que el ciudadano lo sabe, que es atención, investigación, notificación y la parte de litigio, y eso ha hecho que más de un 201% de las reclamaciones aumentaran en el defensor del pueblo. Pero del 15% de la respuesta de la administración, nosotros pasamos un 78%. O sea, la administración también está respondiendo al defensor, cosa que no pasaba antes. Pero desde el punto de vista educativo, hemos desplegado una estructura que ha dado al traste que nosotros podamos tener diferentes líneas de acción. Pero tengo entendido que también hay un fondo que se entregó a la Defensoría del Pueblo para la construcción de un palacio para esa institución. Explícame. A través del PNUD. A través del PNUD. Lo del palacio no sé qué se llevaba. Sí, un palacio, un edificio donde aloje de la Defensoría del Pueblo. ¿En qué está eso y dónde va a ser construido? Bueno, el palacio, como usted le llama, sí, el ducado, si usted quiere, o la representación monárquica que podamos ver, estaba contemplado para un comedor de 7 personas. ¿Para un qué? Un comedor de 7 personas. Entonces, le significo ese ejemplo mínimo para que entendiera que ese palaciete, como estaba un español aquí, puedo utilizarlo, tenía una característica que rompían la lógica de la administración. Entonces, es en la 27 de febrero, ciertamente existe un convenio ratificado que surgió en el 2013, se rompió en el 2015 y se volvió a firmar en el 2018. Quien asume el defensor del pueblo asume la continuidad del Estado como mecanismo justamente de la administración pública y sobre la base de eso se hace un análisis de la infraestructura que estaba, se decide aumentar a un 3er nivel para poder ahí ya tener toda la estructura como tal y nosotros fijamos un plazo de 45 días para iniciar la obra nuevamente con el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, que era con quien estaba. Pero la 27 de febrero, ¿con qué? Eso está próximo a las Fuerzas Armadas, está más próximo a la Plaza de la Bandera, estaría antes de la privada, si lo vemos al lado de Promipyme. Pablo, en el contexto de eso lo que se ha reportado es que, bueno, entre la pandemia, aumentos de materiales, el transcurso del tiempo, esos recursos han tenido que ser reorganizados y la mayor parte van a tener que ser dedicados al desarrollo de este edificio. Pero ¿qué va a pasar con las provincias y con los planes que tiene el Defensor del Pueblo de que haya cercanía no solamente en la parte céntrica y urbana de Santo Domingo, sino también en el resto del país? Nosotros hemos apostado a la tecnología y por eso nosotros en agosto, en esa misma actividad, vamos a lanzar la aplicación. Pero previo a la aplicación nosotros instalamos un data warehouse con unos pasantes de ITLA y un dominicano egresado del Politécnico de Milán en Ciencia de Datos. Eso es lo que ha permitido que el defensor tenga tantos casos de oficio y se mueva tanto como ustedes han visto. Adicional a esa parte, nosotros instalamos una plataforma que se llama CRM, que es en una misma pantalla, están todas las redes sociales y la central telefónica la convertimos también en un WhatsApp. Entonces el ciudadano no tiene que moverse, el ciudadano lo que tiene que es tirar una foto o escribir por el WhatsApp y hay un equipo de unas 5 personas que contactan inmediatamente, levantan toda la información para determinar si una reclamación o es una orientación y a partir de esa realidad entonces se hacen las inspecciones y por eso es que yo me paso prácticamente 4 días a la semana en el interior, al igual que yo los adjuntos visitan, por ejemplo hay un caso que pasó recientemente con el psiquiátrico, que hicimos una inspección, un medio de comunicación significó la situación, hicimos la inspección. Entonces nosotros estamos muy atentos a lo que es la metadata para poder captar esos casos, pero al mismo tiempo le damos las herramientas al ciudadano normal para que no tengamos que movilizarse. Yo realmente, Laura, y en ese sentido te quiero significar porque nos conocemos hace mucho, yo no creo en elefantes blancos. Para mí sería más fácil agarrar, construir 32 oficinas o alquilar 32 oficinas,
nombrar 5 personas, 10 personas en cada oficina, tengo una estructura de 200 personas, ¿y qué? No hay un caso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Construyendo más botellas, creando situaciones donde la crítica que yo siempre le he hecho al Estado Dominicano, que quiere ser supernumerario, sin ningún tipo de eficiencia, lo voy a practicar en mi gestión. No podemos, nosotros estamos cansados, nosotros somos un país de ingreso medio, que nos comportamos como ricos. El defensor tiene que ir creciendo, ¿con qué? Con un modelo de gestión basado en la calidad. Por eso el año que viene ya nosotros estamos certificados en ISO, pero nosotros también vamos a estar certificados en anticorrupción y vamos a estar certificados en cumplimiento gubernamental. De eso se trata una administración pública moderna, de dar las herramientas de garantía al ciudadano de que los fondos que se están utilizando están siendo utilizados de la mejor manera y no crear estructuras parasitarias que lo que termina haciendo es aumentando el clientelismo, el populismo y al mismo tiempo erogando fondos que están para otros fines. Pablo, ¿tú crees que la población está sintiendo, ha asumido la Defensoría del Pueblo como algo suyo? Mira, si es por lo que yo he recibido hoy llegando al edificio, te pudiera decir que la encuesta que tengo aquí es de un 100%. De verdad, desde que entré al edificio, por lo menos 8 personas me han hablado de cómo se identifican con el trabajo que nosotros hemos hecho. Y esto quiero aprovechar el medio para decir que no es de un ser humano. Dios sabe que esto es un trabajo mancomunado de un grupo de hombres y mujeres, y ustedes lo han visto en diferentes escenarios. El Defensor del Pueblo es una estructura que ha tratado de mantener lo que heredó en cuanto a recursos humanos, ha integrado técnicos de calidad que trabajaron conmigo en el BID, Banco Mundial, en el Tribunal Constitucional, en otras instancias, y hemos tratado de construir una cultura organizacional basada en la eficiencia y en 4 valores: accesibilidad, transparencia, eficiencia e independencia. Y esa independencia no la vamos a negociar. Y justamente creo que eso es lo que ha hecho que el ciudadano se identifique con una gestión que lo que se ha marcado es por tratar de hacer su trabajo, como yo digo, por justificar. Bueno, Pablo, muchas gracias. Para cerrar, y no quiero dejar pasar la ocasión de preguntarte, ¿qué te ha sorprendido de lo que has encontrado en materia de denuncias y vulneraciones de derechos fundamentales en este primer año? ¿Dónde están el principal cúmulo de violaciones a los derechos de nuestros ciudadanos en esta parte de tu gestión? Parece mentira que en el 2021 En el cuerpo entero. nosotros tengamos tanta debilidad en cuanto a la administración pública per se. Y me quiero explicar ahí. Es imposible que tú veas directores generales y ministros que no cumplan lo mínimo. La ley de libre acceso a la información, por ejemplo, 2004. O sea, hay una serie de procesos de reforma que no fueron entendidas, no fueron asumidas al momento de asumir una institución. Y tú ves eso contrapié que ellos mismos se generan por el hecho de no cumplir lo que está en su reglamento, en su ley o en leyes que están creadas para poder hacer una administración pública moderna. Entonces, cuando tú ves personas que asumen instituciones sin ningún tipo de preparación, tú dices, no podemos ir así. O sea, tú tienes que tener una clase política formada para gobernar. Y hablo en sentido general, porque me ha tocado en los ayuntamientos, me ha tocado en la administración pública centralizada, me ha tocado en otras esferas que no tienen que ver con un partido, sino que nosotros tenemos todavía la lógica de formar Capital humano cuadros electorales y no cuadros gerenciales, porque se supone que el dirigente, y eso el PSOE y el PP lo plantea muy bien, ya que tenemos una española, tú pasas de dirigente a gerente, pero tiene que hacer una transición de lo que es la buena administración, pero para eso tú tienes que formar. Y la ley de partidos políticos lo significa. Tiene que dedicarle un porcentaje a esta clase, y no es para buscar votos. Es que para cuando ellos asuman una posición, tengan la capacidad suficiente para poder administrar, sepan de planificación, sepan de financiero, sepan de contabilidad, sepan de auditoría, pero también sepan de visión de Estado, porque de eso se trata la Constitución. Tú hablas de un artículo 7, el Estado Social y Democrático de Derecho, y no te lo saben discriminar dentro del punto de vista de su realidad. Tú hablas de la ley 1.12, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, y ni siquiera se han sentado a pensar que hay un pacto social, que es la Constitución, pero hay un pacto práctico, que es la ley. Asumámosla. Fue agrado. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Bueno, viste que no es el cuerpo entero. Nada más la cabeza. Pablo, gracias por estar con nosotros. Despedimos a Pablo Ulloa, defensor del pueblo de la República Dominicana. Y gracias a todos por la sintonía. Nos vemos mañana.